Muy buenas tardes para todos. Vamos a continuar con el avance en la materia de dificultades de aprendizaje. Hoy analizaremos la discalculia. Soy Helen Salazar Cerezo. ¿Qué es la discalculia? La discalculia es una condición que dificulta principalmente la resolución de operaciones matemáticas. Aquí se presentan dificultades en el área de matemáticas respecto a los números, respecto a la comprensión del cálculo básico, del álgebra, es decir, los estudiantes tienen dificultades en el área de los números y el desarrollo de la lógica matemática, lo cual dificulta en su vida cotidiana a futuro. ¿Cuáles son estas características de la discalculia? El estudiante tiene dificultades para comprender el significado de cantidades y conceptos de mayor que, menor que. Le cuesta identificar, comprender los números y el desarrollo de las secuencias. También tiene confusiones con identificar el número 5 y la palabra 5. Recordar datos matemáticos como las tablas de multiplicar, contar y calcular el dinero, estimar la velocidad y la distancia, entender la lógica matemática, retener números en su mente para resolver problemas matemáticos. Entre las causas de la discalculia tenemos el déficit cognitivo en la representación numérica. Esto se refiere a una disfunción neuronal que impide una correcta representación mental de los números. Recordemos que uno de nuestros hemisferios es el encargado de todo el desarrollo de la lógica matemática, la parte numérica, y ahí es donde se centra la afección y le cuesta comprender el significado del cálculo matemático. También tenemos déficit cognitivo que impide el acceso a la información almacenada en el cerebro. Los niños con discalculia presentan una disfunción en esta parte del cerebro y por lo tanto les cuesta tener la red de conexiones neuronales e impiden acceder a esa información al momento de necesitar. Entre las causas de la discalculia tenemos las causas genéticas o hereditarias. Esto significa que un miembro de la familia tiene discalculia. También el desarrollo cerebral. Hay estudios que demuestran que la parte numérica del cerebro está afectada y tiene diferencias al resto de las personas que no padecen la discalculia. ¿Cómo afecta la discalculia al cerebro? Afecta en la atención focalizada, atención dividida, memoria de trabajo, memoria a corto plazo, habilidades de denominación, planificación, velocidad en el procesamiento de la información. ¿Cuáles son esas señales de la discalculia en las diferentes edades? Vamos a empezar por la etapa preescolar. Dificultades para aprender a contar, ¿no? Los niños van presentando problemas para la comprensión del concepto numérico. Incapacidad para clasificar y medir. Por ejemplo, conectar, decíamos, el número 2 con la posibilidad de que el niño puede tener 2 caramelos, 2 libros, 2 dibujos. También representan problemas para recordar los símbolos asociados a los números, ¿no? Asociar el número 4, decíamos, con su palabra correspondiente. También tenemos una escritura incorrecta de los números al momento de copiar o al momento de hacer un dictado. Como tiene confusión, por lo tanto no va a escribir el número que se le está pidiendo que escriba. Invertir la escritura, escribir los símbolos volteados, los números volteados. Error de sonido es cuando confunde números de similar sonido, por ejemplo el 6, el 7. Síntomas a la hora de ordenar y secuenciar los números. Puede repetir algunos números, puede saltar algunos números y por lo tanto también le va a generar conflictos.
Ahora vamos a ver estos síntomas en la etapa primaria. Problemas para recordar los símbolos aritméticos, ¿verdad? Confunden el más, el menos. También tienen imposibilidad de reconocer y recordar estructuras matemáticas básicas, ¿no? Sumar 1 más 2, el resultado cuál, entonces ahí hay confusión. No son capaces de reconocer las palabras mayor que, menor que, grande, mediano, pequeño, o más grande que, o más pequeño que, entonces ahí se genera una confusión. Y es muy frecuente que estos niños empiecen a utilizar los deditos como sistema de apoyo al momento de contar. También se presentan dificultades para aprender y recordar procedimientos o reglas de operaciones sencillas. Empiezan las operaciones por orden incorrecto, ¿no? En vez de sumar van a restar, o al momento de hacer una suma, una resta, van a empezar por la derecha en vez de empezar por la parte que corresponde como la izquierda. Presentan dificultades con la alineación de las operaciones, ¿verdad? Cuando hacemos una suma horizontal se les complica mucho para ponerlo de manera vertical o viceversa. Estos problemas de la discalculia, si no son tratados debidamente en esta primera etapa, que es la primaria, va a seguir avanzando al bachillerato. ¿Y qué pasa con el bachiller? Pues le cuesta aplicar temas matemáticos a su día a día, ¿no? Estimar montos como cuánto le cuesta, cuánto de cambio, cuánto necesita, planificar un presupuesto, problemas a la hora de medir variables, de hacer cálculos, cantidades y una mala orientación, ¿no? Les cuesta mucho seguir indicaciones y suelen confundirse y perderse en estas indicaciones. Inseguridad a la hora de resolver problemas matemáticos y poca creatividad con los números. Dificultad a la hora de comprender los gráficos, representaciones numéricas, incluso mapas. También suelen tener problemas al momento de conducir, ya que no pueden calcular bien velocidad, distancia. Pues todos estos problemas, por supuesto, no solamente van a afectar la parte académica en esta área específica de las matemáticas, sino más bien también en su relación social, en su relación con otros jóvenes o con las personas más cercanas. Este joven va a tratar siempre de huir de todo lo que tenga que ver con números y eso puede ocasionar también problemas ya después emocionales, de relacionamiento social, etcétera, etcétera. Estrategias. Entonces los educadores tienen que buscar estrategias para apoyar a este grupo de jóvenes, de estudiantes que está presentando dificultades. Entre estas estrategias podemos mencionar algunas: la instrucción diferenciada, es decir, el maestro debe cambiar su metodología con este grupo de estudiantes para que comprender cómo ellos aprenden, de qué manera, qué métodos van a utilizar para apoyar su aprendizaje en el área de los números, de la matemática y lograr que entiendan de mejor manera. Una otra es el andamio cognitivo. Este método divide el aprendizaje en partes más pequeñas y estas partes tienen que seguir un orden lógico y apuntar una meta clara para que puedan los estudiantes comprender de mejor manera. Pueden incluir dibujos, tarjetas, gráficos para que les sea de mayor facilidad el comprender los temas. Organización gráfica es un método que el maestro puede utilizar en el que se hacen dibujos para organizar los pensamientos e ideas que tienen los estudiantes. Es decir, el estudiante puede organizar gráficamente sus ideas y su pensamiento. Y de esta manera comprender mejor, por supuesto. La mnemotecnia es una técnica interesante en la que el estudiante pueda utilizar frases que le son más comunes, más sencillas de retener, pero relacionadas a las operaciones matemáticas que vaya a utilizar.
Yo acá les planteaba un ejemplo donde dice, para exponer mucho debemos saber divertirnos. Vean, el estudiante tiene que retener las primeras palabras de cada letra, ¿no? Y eso significa que ya cuando tenga que utilizar en el área de matemáticas, en operaciones matemáticas, las primeras letras le van a ir guiando, que significa la primera para paréntesis, exponer, exponentes, multiplicación, suma y división, ¿verdad? El orden de estas operaciones matemáticas, de esta manera le va a ser mucho más fácil recordar. Instrucción multisensorial, este método conecta a los estudiantes que puedan ver y escuchar y sobre todo que ellos vayan experimentando cómo se sienten, cómo representan esto, de qué manera los representan los números, cuando el estudiante empieza a utilizar sus otros sentidos, es decir, no solamente la vista y la audición, sino el tacto, el gusto y el aprender haciendo. También tenemos como apoyo diferentes software que van a fortalecer en el área, ¿no? De las matemáticas. Acá tenemos uno que es la carrera de números, que se trata de un programa desarrollado específicamente para trabajar la discalculia y puede contribuir de mejor manera a la solución de esta dificultad. Y por supuesto, la tecnología nos da estas herramientas y el estudiante va a aprender de manera lúdica, de manera divertida, y cosa que no se va a aburrir, y de esa manera va a ir solucionando de a poco la dificultad que presenta con los números. Para la casa también es importante que todo programa de apoyo con niños y jóvenes que tienen dificultades de aprendizaje en cualquier área, es importante siempre trabajar de manera coordinada la escuela, los profesores y los padres de familia. En la casa se pueden hacer ejercicios muy sencillos y básicos, como que los niños ayuden a cocinar, ¿no? Que cocinen juntos, jugar con el reloj, con los números, ir al supermercado, que el niño interactúe, que pregunte precios, que pueda jugar a contar, adivinar números, encontrar números, recordar un número de teléfono de los papás, de familiares más cercanos, los abuelos, ¿no? Que te ayuden a repartir cantidades. Por ejemplo, la mamá cuando le dice, pásame 5 papas, 2 tomates, o ya medir, ¿no? Necesitamos 1 litro de leche, necesitamos 3 huevos. Es decir, los niños van a ir reforzando el área de matemáticas en las cosas cotidianas y sobre todo de manera agradable para ellos. Jugar a poner la mesa, jugar a la tiendita, ¿no? Entonces es importante el apoyo y la colaboración de los padres de familia para tratar cualquier dificultad en el aprendizaje. Gracias por su atención.